veía con agrado a uno y al otro no. Bueno, hay una interpretación equivocada y una un poco más acertada. Lo que Jairo nos está recordando es muy acertado. La Biblia claramente, con relación a la ofrenda de Abel, nos dice claramente qué tipo de ofrenda era. Nos hace énfasis en decirnos que fue muy escogida, muy seleccionada, muy excelente. Se ocupa de decirnos excelente. De la otra ofrenda, ¿qué nos dice? Trajo una ofrenda. Cuando hace tanto énfasis en esto, como cuando Raquel y Lea, cuando lee la historia de Raquel y Lea, que dice que Raquel era hermosa, que de hermoso semblante, que de aspecto no sé qué cabello, qué cuerpo, que eso la describe, y de Lea dice, y Lea era ni siquiera dice bonitos ojos, dice ojos delicados, o sea, se le irritaban con cualquier cosa. La pobre tenía conjuntivitis todo el tiempo, ¿sí? ¿Me entienden? Como que no había, de la ofrenda pasa lo mismo. De la ofrenda de Abel dice de lo más gordo, de sus primogénitos, de los demás, y la de Caín dice trajo una ofrenda. Entonces una teoría muy acertada que nos recuerda Jairo es que pudo haber sido, estoy de acuerdo con eso, la calidad de la ofrenda la que hace que sea recibida o no sea recibida. ¿Está bien? Puede ser. Pero hay una teoría equivocada. Alguien dice que lo que pasa es que la ofrenda de Caín, como era de plantas, no hizo derramamiento de sangre y por eso la ofrenda no era acepta porque no tenía derramamiento de sangre. Pues quiero decirte que no es correcto pensarlo así. En cambio la de Abel sí tuvo derramamiento de sangre, pero no estaban instituidas las ofrendas con derramamiento de sangre en ese momento. Luego no pudo haber sido por ese tema, más bien por lo que nos recuerda Jairo, porque esta ofrenda se da claramente la explicación de que la una era muy excelente y la otra era, no dice que sea mala, pero dice que la otra era muy buena, ¿ok? Entonces, para buenos entendedores eso es suficiente. Yo quiero que miremos otra opción, y es el orden en que las cosas se están diciendo ahí. Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y ahí nos surge de pronto una nueva argumentación de qué hizo que una ofrenda fuera aceptada o que fuera rechazada. ¿Qué opinan? ¿Qué se les ocurre? Era el quien la presentaba, era la persona, era el oferente, ¿cierto? La persona que trae la ofrenda o el ofrendante, esa persona que viene ahí, parece que tiene que ver en esa evaluación porque dice claramente, no dice miró con agrado la ofrenda de Abel, dice a Abel y en segunda instancia la ofrenda, a Caín y en segunda instancia la ofrenda. Eso puede ser muy cierto. Voy a leerles qué ocurrió. Aquí hay otra pista. Parece que tiene que ver más con el tema de la persona que la ofrenda misma. Aunque lo de la ofrenda es cierto, parece que tiene que ver más con la persona. ¿Por qué? El versículo 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Y luego Dios le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El Nuevo Testamento dice que ninguno es tentado, Dios no permite que seamos tentados más de lo que podemos resistir. O sea, la decisión de pecar o no pecar siempre será de uno, siempre estará uno tentado, pero siempre será decisión de uno si lo hace o no lo hace. Entonces el calvinismo y esas teorías de salvo siempre salvo y la predestinación, chao, eso es decisión de uno, dice claramente. Pero quiero que te fijes en esto. Cuando Dios habla con Caín, antes de que Caín mate a su hermano, Dios le dice a Caín, antes de que mate a su hermano, cuando está Caín enojado porque Dios como que no le gustó la ofrenda, o no la ofrenda, él y la ofrenda, Dios ¿qué le dice a Caín? Si usted hiciera bien, hiciera lo bueno, pues sería también premiado. ¿Qué está implicando esa explicación de Dios? Que era un hombre que no hacía el bien. Porque Dios le está diciendo a Caín, le está diciendo, es que si usted hiciera lo bueno, pues le iría bien. Piensa en un padre regañando a un hijo, mijo, es que si usted obedeciera, entonces le iría bien. Está diciendo que del hijo, que no obedece. Cuando está diciendo es que si usted hiciera bien, pues sería enaltecido. ¿Qué es lo que le pasa a este señor? Que no hace lo correcto. Parece que había un tema relacionado con su comportamiento o conducta. Hebreos 11 en el Nuevo Testamento nos da otra pista. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo.
justo. El testimonio de que él era un hombre justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Está hablando de que la razón tiene que ver. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Aquí nos resolvieron el problema. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces parece ser que el rechazo, la aceptación, no tenía que ver con la ofrenda solamente, sino primeramente, antes que la ofrenda, tenía que ver con la evaluación y la observación que Dios hizo de la persona. Sus obras no eran obras buenas. El término justo que se usa aquí, el término justo es el término dique, como el dique de contención de un río, el dique, así se dice. Dique significa recto o correcto, como tú lo quieras decir. El término justo aquí significa la persona que actúa correctamente. Y cuando cada vez que nombran a Abel dicen Abel era recto, Abel hacía lo correcto, ¿qué están diciendo los de Caín? Que Caín no hacía lo correcto. Y entonces llegamos al punto de entender que la razón del rechazo a la aceptación de la ofrenda pudo haber sido la ofrenda, pero tenemos más pruebas bíblicas de creer que la razón del rechazo a la aceptación de la ofrenda tenía que ver con la persona que presentaba la ofrenda. A ver, Primera de Samuel nos explica. En el 15:22 dice, y Samuel dijo, ¿recuerdas cuando Saúl ofreció unos holocaustos sin permiso? Se complace Jehová. Yo aclaro que uso Jehová porque la Reina Valera lo dice, pero igual se puede usar el término Yahvé. Es igual de incorrecto los dos. Jehová o Yahvé no es correcto, pero para poder pronunciar YHWH tienen que ponerle vocales. Usamos Jehová, no quiere decir que seamos testigos de Jehová o que el otro nombre no sea válido. El término Yahvé también es un término igual de correcto o de incorrecto a este. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los... y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, antes que la ofrenda, parece que el Señor está mirando la conducta. Sigamos leyendo. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ni modo de echarle la culpa a otro. Ahí sí no había manera no tenían que llamar a CSI a que hicieran toda la investigación, a ver, no sé qué más, si había el ADN en una muestra de no sé qué, no, eso sí, que él, no hay absolutamente duda. El castigo que Dios le dio por eso, perdóname, aquí estaba el 8, me salté al 10, ya le voy a explicar el 9, pero mire el castigo. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y mira el castigo, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Tremendo castigo. El mismo Caín dice, es un castigo demasiado difícil. ¿Por qué es un castigo demasiado difícil? ¿Recuerdan qué era Caín? Labrador de la tierra. Y ahora, primero, la tierra perdió casi todo su potencial de producir. Y segundo, ¿cómo va a ser labrador si él era errante? Si está cada día en un sitio distinto, es un vago, es caminante, aquella vocación de él de cultivar la tierra, chao. Mira qué castigo tan personalizado en lo que él consideraba más valioso, en lo que él consideraba más significativo y más importante, en aquello que incluso lo definía él mismo como persona. Ahí fue castigado por su mala obra. Dios sabe dónde darnos el pellizco. Dios conoce nuestras áreas sensibles. Dios sabe dónde poner el dedo y apretar si no actuamos correctamente. Les dije que les iba a explicar el versículo 9. ¿Te acuerdas que una vez te enseñé el favor tan grande que te hago? Te estoy contando las preguntas del examen final.
Como sabemos, hemos aprendido que Dios tiende a terminar las cosas muy similar a lo que las empezó. Yo estoy casi seguro que las últimas 2 preguntas que Dios le va a hacer a cada persona en el juicio final, ¿qué tal lo que le voy a soplar? Las preguntas del examen del juicio ante el trono blanco, del juicio final. ¿Ah? Casi nada el dato que le estoy pasando aquí. ¿Cuál creo que van a ser las últimas 2 preguntas que Dios hará a la humanidad? Las mismas 2 primeras. Y las 2 primeras preguntas es cuando Dios le pregunta a Adán en el huerto del Edén. Primero Dios le dice, la primera pregunta que aparece en la Biblia es, ¿dónde estás? ¿Correcto? Y la segunda pregunta que Dios hace a un humano está aquí cuando Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Yo estoy casi seguro que esas son las 2 preguntas que Dios nos va a hacer al final. ¿Dónde estás tú? ¿Y dónde está tu hermano? Ve preparando las respuestas. Porque ante esta pregunta, mira que también le responde Caín con una pregunta. Qué cosa tan aburridora cuando uno le responde con otra pregunta, ¿cierto? Bueno, ahí le respondió con otra pregunta. Y Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y él le dice, ¿yo acaso soy guarda de mi hermano? ¿Sabe cuál era la respuesta a esa pregunta para Dios? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? Sí. Usted es guarda de su hermano. Míreme un momentito. Quiero contarte cómo está preparado para esas 2 preguntas finales el día del juicio. Tú eres guarda de ti mismo para cuidar de vivir dique, o sea, justo, recto. Eres guarda de ti mismo para hacer lo correcto. Y eres guarda de tu hermano. Son las 2 funciones esenciales por las que puedes llegar a tener la vida eterna, por las que el Señor te puede aprobar en ese examen final, porque has sido un guarda de tu propia conducta, has sido un guarda de tus palabras, de tus pensamientos, de tus acciones, has sido un guarda de ti mismo, pero también has sido un guarda de tu hermano. La respuesta correcta es sí, eres guarda de ti mismo y eres guarda también de tu hermano. Fíjate esto, Primera de Juan nos resume ya las 2 cosas en las cuales vamos a dedicarnos a trabajar el resto de la vida. ¿Está bien? El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¡Wow! Yo no creía que el asunto era venir aquí a la liturgia y con eso ya rezó y empató. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han secado los ojos. ¿Es grave no amar al hermano? ¿Es grave? Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabes si eres salvo? ¿Cómo sabes si realmente tienes vida eterna? Dice, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¡Wow! ¿A qué linaje pertenece el que no ama a su hermano? Al de Caín. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¡Wow! Primera Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios, ¿quiénes aquí aman a Dios? Bravo por eso. Y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien... el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Es importante amar a los hermanos? ¿Es determinante amar a los hermanos? ¿O es una opción que yo tengo? No, es que yo con Dios muy cumplido, pero es que a mí no me gusta casi integrarme. No, a mí me fascina la palabra, yo vengo, adoro a Dios, le presento mi ofrenda a Dios, pero la verdad no, es que a mí no me gusta mucho tener así mucha interrelación con gente. Caray, estás en problemas. Parece ser que la ofrenda agradable se compone de rectitud, ¿de qué? Más amor a los hermanos. 2 componentes que no pueden faltar. A ver, sigamos estudiando. Primera Juan 3:8, escuche lo que dice, tremendo, acerca de andar rectamente. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Wow, así de claro. Así de claro. Y a los judíos les molestaba eso cuando decía, soy de vuestro padre el diablo. Usted es un gran hijo del diablo. Eso ofende. No, así les decía el Señor muchas veces, usted es un hijo del diablo. Decía, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el linaje de Dios, la genética de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, genética de Dios. Abel. Set. No practica el pecado, porque la simiente de Dios, Set, ¿sabe por qué digo Set? El que reemplazó a Abel. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera característica de que eres hijo de Dios, tu conducta, tu comportamiento, tu alejarte y eliminar el pecado de tu vida es una primera característica. Y sigamos leyendo, mire que no me estoy saltando ningún versículo de Primera de Juan. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, aquí dice, y los hijos del diablo. Mire esto, ¿en qué se manifiesta la diferencia entre las dos linajes? El linaje de Caín y el linaje de Set, que es el linaje de Jesucristo. Todo aquel que no hace justicia, primera característica, aborrecer al pecado, conducta recta, dique. Pero no es solamente eso, y que no ama a su hermano no es de Dios. Luego dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Génesis. Que nos amemos unos a otros. De nuevo, rectitud más amor, la ofrenda agradable para Dios. Dos cosas tienes que tener si de verdad esperas o aspiras a agradar a Dios. El siguiente versículo después de este dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Mira, no tiene que ver con liturgia, no tiene que ver con la ofrenda o las ofrendas, y escucha esto, no tiene que ver con los diezmos, no tiene que ver con el servicio que prestas, no tiene que ver con los dones y talentos que tienes. No es porque sabes sacarle un sonido muy bonito a este aparato. No es eso lo que te califica o te descalifica. Dos cosas definen la genética tuya. Dos cosas dicen a cuál de esas dos paticas perteneces. A la descendencia de Caín o a la de Set. Dos cosas solamente, dice claramente. Número uno, eres justo. O sea, dique. O sea, recto. Una persona correcta. Número dos, amas a tu hermano. Si no están esas dos cositas, voy a decirle algo con relación a las ofrendas que has estado trayendo hasta ahora. Esa platica se perdió. A nosotros nos sirvió, pero a usted no le sirvió. Y esa puede ser la razón por la cual estás esperando que esa semilla brote y esa semilla no brotó, rebotó. Porque la ofrenda viene después y es acepta por Dios en una persona que tiene la simiente de Dios. Y la simiente de Dios se manifiesta en dos elementos. Aborreces el pecado. ¿Quiere decir que uno nunca peca? Ay, ojalá. Qué bendición sería, ¿cierto? Nos equivocamos y hacemos aquello que aborrecemos. Pablo, ¿qué decía? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que no quiero hacer, termino haciendo. Y lo que sí quiero hacer, eso sí no lo hago. Yo quería levantarme mañana temprano a hacer mi devocional. ¿Correcto? Pero resulta que me desperté porque están haciendo bulla en la casa de al lado. Y cuando salí a reclamar, el vecino se me puso alzado y yo lo insulté. El devocional que quería hacer, no lo hice. Y la pelea que no quería tener, esa sí la tuve. No tiene que levantar la mano. Pero ahí estamos dibujaditos muchos de nosotros, lo que no queríamos hacer. Uno viene con toda la intención, uno va a visitar a la mamá o al papá con un regalito, llevarle un mercadito, una comida, unas frutas. Ay, para limar, para mejorar la relación. Y preciso llega uno y le echan esa indirecta y le ponen ahí la gotica ácida de limón en la herida, ¿cierto? El comentarito ese con el no sé qué uno, y lo sienten, ay, pero furiosos. Iba a hacer una cosa, terminó haciendo otra. Nos podemos equivocar,
Pero no en tu escala de valoraciones. Aborrece el pecado. Que tú sepas, aunque a veces hago eso que no quiero, eso está en mi clasificación en las cosas que no quiero hacer. ¿Estás entendiendo eso? No me aguanté y conté el chisme. No me aguanté, eso me picaba la boca. Yo estaba aquí una cosa convulsionada por dentro y no aguanté. Y cuando dije, no, es que no lo puedo coger para acá, le dije, ay, no, venga, le cuento. No se imaginan. Se envenena donde no lo cuente. Pero que la persona sepa, yo no quería contarlo, lo conté. Está muy mal, eso es un pecado, eso es murmurar. Que tú sepas que eso lo aborreces y tú tengas que decir, Señor, yo aborrezco esas reacciones mías. Aborrezco mi pereza, aborrezco mi rebeldía, aborrezco mi manera fea de contestar, aborrezco mi impuntualidad, aborrezco mi incumplimiento, aborrezco que a veces digo mentiritas piadosas para completar las cosas. Aborrezco eso, odio, síguelo odiando y sigue orando y sigue corrigiendo. Mientras lo sigas odiando, algún día vas a vencer. Tanto lo odias que algún día lo matas. Sigue odiando, sigue aborreciendo el pecado, porque esa es la manifestación de la genética que hay en ti. ¿Eres de verdad cristiano? Odias el pecado. Aclaro, ¿nunca pecas? No, a veces pecamos, pero odiamos pecar, odiamos el pecado, y lo odiamos tanto, que gracias a Dios cada vez pecamos menos. No practicamos el pecado. El término practicar implica que lo haces repetitivamente y cada vez lo haces mejor, ¿o no? Un cristiano no practica el pecado. ¿Qué es practicar el pecado? Que lo haces tanto que cada vez lo haces mejor. No se trata de eso. Ay, es que yo hago los tumbes ya, ¿no? Le tengo el garabato a la gente, cada vez más fácil. No. No dice que el cristiano no peca, dice que no practica el pecado. Desafortunadamente estamos en la carne y fallamos. Desafortunadamente. Pero nunca dejes dos cosas: de odiar el pecado. ¿Está claro? Es un compromiso. Nunca dejes de odiar, aun cuando peques, ¿vale? Aun cuando peques. Aun cuando peques, odia el pecado. ¿Está de acuerdo con eso? Se lo ruego, por favor, es importante. Esa es la mitad de la genética, Hijo de Dios. Y la otra cosa, con la misma intensidad que odia el pecado, con la misma intensidad, ame a su hermano. Ame a su hermano. Lo estabas haciendo bien, pero al revés. No es más el problema. Lo estás haciendo muy bien, solo que ahora voltea las cosas. Esa indiferencia que quieres tener con tu hermano, tenla con el pecado. Esa distancia segura, no, es mejor para que después no haya por ahí cosas. Es mejor mantener distancia. Fabuloso, muy bien, así se hace. Pero no con el hermano, con el pecado. Que tú digas, no, es que esas cosas a metros, a mí no, ni me arrime eso. Vaya, lejos, por favor. Es por prevención. Esa actitud que has tenido hacia el hermano es la correcta, solo que ahora tenla hacia el pecado. No es que uno debe guardar sus distancias y no, es mejor, fabuloso, con el pecado. Y la actitud que has tenido con el pecado hasta ahora, de ser tan comprensivo, de decir, no, Alita, no, es que una vez al año uno hace daño, es que también, la verdad es que no, uno también, eso no es que sea malo, esa tenla hacia el hermano. Eso cuando tú dices y te hablan de un pecado, dicen, no, eso no está tan mal. Dilo de tu hermano, no, mi hermano no está tan mal. Hay que ser tolerante. Sé tolerante con tu hermano. La paciencia que le tienes al pecado está muy bien, pero no la tengas al pecado, tenla al hermano. Y la distancia que has puesto hasta ahora a los hermanos está muy bien, pero no la tengas a los hermanos, tenla al pecado. Porque esa es la muestra clara de que en ti está la genética de Cristo Jesús. Se refiere a la línea genética desde Set, Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón, Jesús y tú. Amén. Dos cosas para trabajar, ¿correcto? Dos cosas. Tal vez no seas victorioso mañana. Yo sé que quisieras vencer mañana para siempre,
Tal vez mañana se te escapó un mal pensamiento. ¡Ay! Es que no colaboran estas niñas. ¡Ay! Un deseo de odio, de venganza. ¡Ay! Estos taxistas no ayudan. Tal vez mañana peques otra vez. Pero sigue odiando el pecado, ¿vale? Sigue odiándolo. Sigue llamándolo malo. No le cambie, no le pongan nombres bonitos. No se llama affair. Se llama adulterio. El hecho de que termine como con idioma extranjero no lo hace menos pecado. No se llama un desliz. Es fornicación. No es gay, es homosexualismo. No necesariamente es nueva era, es feng shui. ¡Brujería! Empiece por poner los nombres que son. Póngale los nombres que son al pecado. Y póngale apodos bonitos. A los hermanos. Más bien. Lo ha hecho bien. Está desorientado. Enfoca tu vida de manera diferente. Tal vez mañana no estás amando a todos. Hay conmigo algunos que son muy difíciles de amar. A mí me cuesta quererme a mí mismo. Imagínate cómo eran los demás. Soportarme. Algunos somos difíciles. Pero es un trabajo de cada día. De cada día. Amarnos más. Querernos más. Disfrutarnos más. No se pierde mucho con parar un momento para darle la mano a alguien, mirar a los ojos y decirle un Dios le bendiga. Porque puede pasar que en su voluntad Dios tome a esa persona de medio nuestro y se te quedaron un montón de Dios le bendiga guardados en tu corazón que no le dijiste. Y te das cuenta que hubo un minuto en el que hubieras podido darle un abrazo a alguien y hoy ya no se lo puedes dar. Esta congregación está siendo formada en valorar los instantes que tenemos para disfrutarnos unos a otros. Y estamos disfrutándonos mucho más que antes. Ha sido la enseñanza que nos dio toda una vida de uno de nosotros. Amén. Dos cosas vas a hacer de adelante, es un compromiso. Cierra tus ojos, habla con Dios, dile: Señor, quiero aborrecer el pecado. Díselo así: Señor, quiero aborrecer el pecado. Me propongo, me alineo, me oriento, me dirijo a aborrecer el pecado. Pero también dile: Señor, quiero amar a mis hermanos. Me redirecciono, me oriento, me dirijo a amar a mis hermanos. Voy a hacer una redirección, un redireccionamiento de mis propósitos y de mis esfuerzos. Incluso mucho de lo que estaba gastando en pecado, ahora puedo tomarlo y bendecir a mi hermano. No puedo ir al cielo, no puedo ser salvo si soy tolerante con el pecado e intolerante con los hermanos. Si disfruto el pecado, pero no disfruto los hermanos. Quiero ser dique, quiero ser recto, quiero ser justo, quiero ser correcto, y correcto es aquel que no practica el pecado, que cuando peca es porque se equivocó, porque se levantó y caminó con todo el propósito de hacer lo correcto, y tiene un Dios que reconoce, que le ayuda, que lo levanta, porque el justo, oiga esto, el justo de la palabra de Dios no es el perfecto. La Escritura dice que el justo cae 7 veces, pero 7 veces se levanta. ¿Cómo es que es justo si cae? ¿Y cómo es que cae si es justo? Tú tienes tus valores correctamente. No le pongas nombres bonitos a lo que es pecado. Eso es pecado, eso es pecado. Las cosas que desagradan a Dios te deben desagradar a ti. Lo que Dios odia, tú ódialo también. Pero no solamente luches contra el pecado. No solamente trabajes en odiar el pecado. Está muy bien, es el 50% de tu esfuerzo.
esfuérzate en odiar el pecado, pero el otro 50% dedícalo a esforzarte a amar a tu hermano. Ese que está hoy aquí, pero no sabe si mañana estará. Ese que puede estar recordando después diciendo, quedó pendiente una invitación a un café. Una vez vi una gorra y pensé en él para regalársela, pero lo pospuse. No sigamos haciendo lo que no queremos y dejando de hacer lo que sí queremos. El Señor nos da la victoria, nos trazó un camino perfecto y tú vas a vencer en el nombre del Señor. Mira, tú vas a vencer, tú vas a crecer inmensamente. Dios se va a formar en ti de una manera rápida. Vas a dar pasos gigantes en tu vida espiritual, cosas que no te imaginaste hacer, vivir y experimentar, saber, conocer y poseer, van a venir a tu vida si avanzas firmemente con Dios. Cosas que has admirado de otros se van a empezar a reflejar en ti si obedeces al Señor. Cosas que tú te parecían increíbles que Dios lo hiciera a través de grandes siervos de Dios que salen en televisión, que son famosos, que hacen eventos multitudinarios. Dios las va a empezar a hacer a través tuyo también, porque Dios no hace acepción de personas. Te ama a ti, te escogió a ti, te eligió a ti. Grandes cosas que le ocurren a otros te van a empezar a ocurrir a ti. Pero para que tu ofrenda sea grata delante de Dios, tienes que tener dos cosas: odiar al pecado y amar al hermano. Señor, Dios mío, que esta tu palabra quede grabada en nuestro corazón de una manera permanente y que demos pasos en pro de tu voluntad. Hoy tenemos tarea por hacer. Voy a alejarme de un pecado y acercarme a un hermano. Hay un pecado en particular del que me voy a alejar hoy y un hermano en particular al que me le voy a acercar hoy. Y cada día voy a ir cambiando así, uno por uno, uno por uno, uno por uno. Porque no pertenezco a la línea de los homicidas, porque no pertenezco al linaje de Caín. Yo pertenezco al linaje de los justos. Yo pertenezco al linaje de Dios. Quiero que Dios me perdone porque me descaché, cometí un pecado. Es muy fácil. Yo perdono a mi hermano que me hizo una ofensa. Es muy fácil. Quiero que Dios me comprenda que cometí un error que no quería. Fácil, yo comprendo a mi hermano que cometió un error contra mí que no quería. Por eso Dios permite que haya ofensa entre nosotros. Por eso Dios permite que haya fricciones entre nosotros, para que perdonarnos entre nosotros podamos venir delante de Él a pedir perdón por nuestras fallas cuando perdonamos a nuestros hermanos. Sino que dice el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Necesitamos que haya gente que nos ofenda, necesitamos que haya gente que se enoje, necesitamos que haya gente que nos trate mal, porque si no tenemos a quien perdonar, entonces tampoco seremos perdonados, dice el Padre nuestro. ¿Te das cuenta que todo tiene un propósito? ¿Te das cuenta que eres afortunado porque aquel hermano habló mal de ti, se enojó contigo, dijo algo feo, te trató mal? ¿Te das cuenta que es una bendición porque no solo está formando tu carácter, sino que tienes algo que perdonar y tienes también la opción de ser perdonado por tus tantas fallas? Un hermano más y un pecado menos cada día. Un hermano más, un pecado menos cada día. Un hermano más, un pecado menos, en el nombre de Jesucristo, Señor. Hemos hecho este propósito, Padre, y creemos que ahora podemos presentarte una ofrenda que va a ser aceptada.